Éramos que como unos 40 pelados, tomábamos todo el tiempo. Caía a la calle, se peleaba. Me parte el alma. Hija de Jason Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante. Hoy, el mundo de la música popular amanece estremecido. Una noticia que nadie imaginaba ha sacudido a millones, dejando un silencio que pesa más que cualquier melodía. ¿Qué llevó a que este mensaje se volviera el centro de todas las miradas? ¿Por qué sus palabras han provocado tanta conmoción en redes? En este video descubrirás por qué este momento marca un antes y un después para quienes siguieron al artista y a su familia. Quédate hasta el final. Camila Jiménez, aún con la voz quebrada por el impacto, decidió aparecer justo cuando nadie esperaba una reacción tan directa. Desde su cuenta de Instagram, ese espacio donde durante años compartió momentos felices junto a su padre, la joven dejó un mensaje que paralizó a miles. La publicación, que en un principio pasó desapercibida entre tantos homenajes, pronto se convirtió en el epicentro emocional de todo lo ocurrido. Allí, con palabras breves pero sinceras, escribió: «Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí». En cuestión de minutos, la frase se propagó como una onda expansiva. La gente no solo leía, sentía. Cada letra parecía cargar el peso de una despedida que jamás estuvo en los planes de nadie. Los seguidores comenzaron a llegar por cientos, luego por miles, dejando comentarios que mezclaban dolor, incredulidad y una solidaridad casi instintiva. Las notificaciones no se detenían. Era como si todo un país hubiese hecho una pausa para acompañarla. Los mensajes de apoyo llenaban la publicación, algunos breves, otros casi tan largos como confesiones. «Lo sentimos en toda Colombia. Tu papá fue un gran músico», escribió un fan que aseguraba haber seguido la carrera del cantante desde sus primeros conciertos. Otro comentó con una tristeza cruda: «Tristeza, ya todo cambia». Como si la muerte del artista hubiese marcado un antes y un después, no solo para su familia, sino para la música popular que él representaba. También aparecieron palabras que buscaban abrazarla desde la distancia. «Su papá le dejó de herencia el cariño y el respeto a su legado», escribió una mujer que confesó no ser consumidora habitual de su música, pero aún así sintió el sinsabor de la pérdida. A cada minuto, más y más usuarios repetían el mismo deseo: fuerza, fortaleza, luz para una familia que todavía no encontraba cómo procesar lo ocurrido. Y en medio de esa avalancha de voces, la publicación de Camila seguía allí, intacta, simple, pero cargada de un dolor tan real que parecía atravesar la pantalla. Mientras el país exigía explicaciones, detalles del accidente y un pronunciamiento oficial, las palabras de la joven se transformaron en el recordatorio más humano de esta tragedia. Detrás de la noticia había una hija viendo los videos de su padre y enfrentando el silencio que él dejó. A medida que el país intentaba asimilar el golpe de la noticia, una nueva ola de curiosidad y desconcierto llevó a miles de personas a rastrear las últimas huellas digitales de Jason Jiménez, como si en esas publicaciones finales pudiera encontrarse una señal, un presagio, o simplemente un fragmento de la alegría que siempre transmitía en el escenario. Al ingresar a su perfil, lo primero que muchos encontraron fueron imágenes vibrantes, luces de concierto, multitudes coreando su nombre y el artista sonriendo con esa energía que parecía inagotable. En uno de esos videos, grabado apenas unos días antes, se le veía cantando rodeado de admiradores que levantaban sus celulares como pequeñas constelaciones humanas. Él, con la voz firme y el corazón lleno, escribió una frase que hoy retumba con una fuerza distinta: «Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar». En su momento, la línea parecía una reflexión más, un recordatorio de sus raíces. Pero ahora, quienes volvieron a leerla sintieron un escalofrío, como si la vida hubiera dejado allí su advertencia más silenciosa y más dura. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Los seguidores, enfrentándose a la realidad de su ausencia, llenaron la sección de comentarios con mensajes que parecían escritos desde un abismo emocional. «Como quisiera que esto fuera mentira, que alguien nos despierte de esta pesadilla», escribió una mujer que aseguraba haber asistido a más de 5 conciertos del cantante. Otros buscaban consuelo imaginando un destino más luminoso para él. «Te fuiste a dar el mejor concierto de tu vida, porque Dios te eligió para sus eventos privados». Las palabras se acumulaban, una tras otra, como pétalos digitales cayendo sobre su última publicación. «Hoy me duele el corazón. Se nos fue un artista que marcó mi vida con su música.
confesó un joven que decía haber crecido escuchando sus canciones en cada reunión familiar. Otro comentario, entre tantos, parecía abrazar no solo al artista, sino también a los suyos. Dios reciba su alma. ¡Qué dolor esto! Mucha fuerza a su familia, a su esposa y esos hijos hermosos. Que 1000 ángeles sostengan con amor a su familia. Mientras más personas llegaban al perfil, más evidente se hacía el contraste. La alegría del Jason que cantaba bajo luces cálidas y el silencio helado que ahora envolvía esas mismas imágenes. Sus últimas publicaciones no solo mostraban un artista en plenitud, también revelaban la conexión profunda que mantenía con su público, una relación construida desde la humildad, la entrega y el cariño auténtico. Y así, entre videos que aún conservaban su risa y fotos que irradiaban vida, miles de seguidores intentaban comprender cómo alguien tan lleno de luz había partido tan pronto, dejando tras de sí un eco imposible de ignorar. La atención de todos seguía fija en sus últimas publicaciones, pero poco a poco, entre el dolor y la incredulidad, comenzó a resurgir un recuerdo más amplio. La historia de cómo Jason Jiménez había llegado a ocupar un lugar irreemplazable en la música popular colombiana. Para muchos era imposible hablar de su partida sin volver al origen de su ascenso, a esos años en los que su voz empezó a abrirse camino desde lo más humilde hasta los escenarios más grandes del país. Todo comenzó con una canción que, casi sin proponérselo, cambiaría el rumbo de su vida, Bendecida. En aquel momento, apenas un joven con sueños enormes y una guitarra gastada, Jason subió su interpretación sin imaginar que el video se volvería viral. Las palabras sencillas, cargadas de sinceridad, tocaron a miles de oyentes que se vieron reflejados en su historia de lucha. A partir de ahí, su nombre empezó a circular entre emisoras, bares, fiestas populares y finalmente grandes festivales. Era como si la gente hubiese estado esperando justo esa voz, una mezcla de fuerza, nostalgia y autenticidad. Luego llegó Aventurero, el éxito que consolidó su figura en el panorama musical. Esa canción se volvió himno, coreada en cada rincón del país, desde camioneros en carretera hasta familias enteras en celebraciones. Bastaba escuchar su ritmo para sentir la chispa alegre que él derramaba en cada presentación. Con ese tema, Jason no solo ganó reconocimiento, ganó un vínculo indestructible con el público. Yo soy Jason, decía su música, pero también soy uno de ustedes. Sus discos posteriores, cada uno más pulido, más profundo, más valiente, terminaron de sellar su legado. Letras que hablaban de amores difíciles, de sacrificios, de soledad, de esos sentimientos que cualquier colombiano en algún momento ha cargado en el pecho. En cada concierto era evidente que la conexión con su audiencia no era casual. Él sabía de dónde venía, sabía lo que costaba llegar, sabía el peso y el valor de cada aplauso. Y así, mientras miles de seguidores revisaban sus últimas horas de actividad en redes, también revivían casi sin darse cuenta aquella primera vez que escucharon a Jason Jiménez, aquella sorpresa, aquella emoción cruda, la certeza de que él no era un cantante más. Era una voz que había nacido del pueblo y que, con cada canción, les había devuelto un pedazo de sí mismos. La historia de su fama no era solo un conjunto de éxitos, era una travesía humana que hoy, más que nunca, se sentía viva, palpitante, imposible de olvidar. Antes de convertirse en el artista que llenaba estadios y hacía vibrar a todo un país, Jason Jiménez fue simplemente un niño intentando abrirse paso en un mundo que nunca le dio las cosas fáciles. Su infancia, marcada por carencias y silencios duros, es uno de esos capítulos que pocos conocen pero que explican, con una claridad casi dolorosa, la fuerza con la que más tarde cantaría sobre la vida, el sacrificio y la esperanza. Nació en una familia humilde, en una casa donde cada día requería un esfuerzo adicional y donde el futuro parecía siempre demasiado lejos. Desde muy pequeño entendió que nada sería regalado y que si quería alcanzar algo, tendría que pelear por ello. Las mañanas empezaban temprano, con responsabilidades que otros niños no conocían. Ayudar en pequeñas labores, acompañar a sus padres cuando podían conseguir trabajo, aprender a valorar cada moneda como si fuera la última. A pesar de todo, la música llegó a él como un refugio inesperado. No fue un lujo, fue una necesidad. Se cuenta que, de niño, solía cantar mientras realizaba tareas domésticas, como si ese gesto sencillo le permitiera escapar, aunque fuera por unos instantes, de las preocupaciones que lo rodeaban. Esas primeras melodías, tímidas y fragmentadas, eran su manera de decirle al mundo que había algo más dentro de él, algo que todavía no sabía cómo nombrar. En la escuela, la situación tampoco era fácil. Muchas veces tuvo que asistir sin los útiles necesarios, o enfrentarse a largas caminatas para no faltar a clase. Y sin embargo, cada obstáculo parecía afilarle el espíritu. La adversidad no lo quebraba, lo moldeaba. Cuando otros niños regresaban a casa para jugar, él aprovechaba cualquier momento libre para cantar, para copiar letras de canciones en viejos cuadernos,
para imaginarse en escenarios que aún no existían más que en su mente. A medida que crecía, también crecía la presión económica sobre su familia. No era raro que Jason trabajara desde muy joven, aceptando empleos temporales, ayudando en donde podía, acumulando experiencias que lo hicieron madurar antes de tiempo. Pero incluso en medio de esa realidad dura, la música seguía acompañándolo como un hilo invisible, como una llama pequeña pero persistente que se negaba a apagarse. Hubo momentos especialmente difíciles, instantes en los que la frustración parecía más fuerte que los sueños. No obstante, cada vez que pensaba en renunciar, alguna señal, un aplauso espontáneo, un comentario alentador, una oportunidad mínima, le recordaba que su voz tenía un peso distinto, una forma de tocar a la gente que no podía ignorar. Los que lo conocieron en esa etapa cuentan que, detrás de la timidez de su juventud, había una determinación feroz. Jason no solo quería cantar, necesitaba hacerlo. No era vanidad ni ambición vacía. Era la convicción profunda de que la música era su camino, la llave que podría abrir una vida distinta para él y para su familia. Y así, paso a paso, entre días interminables y noches llenas de sueños, el niño que cantaba para olvidarse del hambre y del cansancio, comenzó a transformarse en el joven que lucharía por un espacio en la música popular. Su historia, vista desde lejos, parece milagro, pero cuando se observa de cerca, se descubre que en realidad fue resistencia pura, un corazón terco que se negó a aceptar que la pobreza definiera su destino. Esa infancia dura no solo marcó su carácter, se convirtió en la raíz profunda de su arte, en la fuente de cada letra que muchos años después sentirían como si hubiera sido escrita para ellos mismos. A medida que la historia de Jason avanzaba desde aquella niñez marcada por sacrificios, su vida personal comenzó a construirse con una mezcla de amor, disciplina y un profundo sentido de responsabilidad. Lejos del brillo del escenario, él era un hombre que valoraba la intimidad del hogar y el calor de la familia, esa misma familia que lo había acompañado desde los días más oscuros y que luego se convertiría en su ancla cuando la fama lo rodeó por completo. Jason formó un núcleo familiar sólido, estructurado alrededor de sus hijas, quienes eran su mayor orgullo y la motivación silenciosa detrás de cada decisión. Aunque el público lo veía como el artista enérgico que dominaba los escenarios, en casa era un padre dedicado, el tipo de hombre que hacía pausas en medio de giras agotadoras para llamar, escuchar las voces de sus niñas y asegurarse de que estuvieran bien. No importaba cuántos kilómetros los separaran de ellas, él buscaba la forma de estar presente, de sostenerlas incluso desde la distancia. Su matrimonio tampoco estuvo al margen de los reflectores. La relación que construyó con su esposa, un vínculo de respeto, complicidad y paciencia mutua, fue fundamental en su camino. Ella no solo era su compañera, sino también la persona que lo aterrizaba cuando la presión del éxito parecía desbordarlo. En entrevistas, Jason mencionaba cómo su hogar era su refugio, el espacio donde podía soltarse, descansar, reír sin pensar en horarios y recordar quién era antes de que la música lo llevara tan lejos. La casa donde vivían, ubicada en una zona tranquila de Colombia, reflejaba esa dualidad, moderna, amplia, luminosa, pero con detalles sencillos que hablaban de su origen y de su esencia. Fotografías familiares colgadas en la pared, instrumentos esparcidos por rincones estratégicos y pequeños recuerdos de cada etapa de su carrera que convivían con juguetes de sus hijas. Allí, lejos del ruido, él se permitía la calma necesaria para escribir, crear y, sobre todo, reconectar. En su vida diaria, Jason mantenía una rutina casi sorprendente para alguien con su nivel de fama. Le gustaba madrugar, preparar café, revisar mensajes importantes antes de que el día se acelerara, y caminar por su propio jardín como una manera de aclarar la mente. Sus vecinos, muchas veces, lo describían como un hombre amable, accesible, que saludaba con la misma cordialidad con la que agradecía un aplauso en un concierto. A pesar de la estabilidad que construyó, también existían desafíos. La distancia que generaban las giras, la presión de estar siempre en el ojo público y la necesidad constante de proteger a su familia de la exposición eran asuntos que manejaba con cuidado. Sin embargo, Jason tenía claro que la fama jamás estaría por encima de su hogar. Si algo lo caracterizaba, era esa habilidad para equilibrar sus múltiples obligaciones sin dejar que ninguna pieza de su vida personal se resquebrajara. Con sus hijas, el vínculo era especialmente profundo. No se trataba solo de amor paterno, sino de un compromiso emocional que él mismo definía como su motor. Cada proyecto, cada disco, cada viaje tenía detrás la misma razón: ofrecerles un futuro que él no tuvo. Había aprendido desde pequeño que los sueños se construyen, pero también se sostienen día a día con trabajo, constancia y cariño. Así,
mientras miles de seguidores lo conocían por su música, por su fuerza en el escenario y por sus letras llenas de sentimiento. En su hogar se veía al verdadero Jason, un hombre de familia, protector, humilde, orgulloso de lo que había formado y profundamente consciente del valor de cada abrazo recibido al final del día. Y en ese equilibrio entre la vida pública y la privada, se encontraba la esencia del artista y del ser humano, una combinación que explicaba por qué su partida golpeó con tanta fuerza. Porque no solo se apagó una voz, sino un corazón que había sabido amar con la misma intensidad con la que cantaba. La vida de Jason Jiménez, vista desde una distancia cronológica, se lee como una travesía extraordinaria, casi improbable, construida a pulso desde los cimientos más humildes. Su biografía es el mapa completo de un hombre que, sin recursos, sin conexiones, sin privilegios, logró abrirse paso hasta convertirse en una de las voces más influyentes de la música popular colombiana. Pero más allá de las cifras y los escenarios, su historia es la de alguien que nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Nació en Manzanares, Caldas, un municipio donde los días parecían repetirse, marcados por el trabajo duro y la lucha constante por sobrevivir. Creció en un entorno sencillo, donde la escasez no era una excepción, sino una realidad permanente. Su infancia estuvo atravesada por responsabilidades tempranas, ese tipo de obligaciones que moldean el carácter antes de tiempo. Y sin embargo, en medio de tantas dificultades, surgió en él un refugio inesperado: la música. A los 13 años ya participaba en concursos locales, cantando en parques, ferias y cualquier espacio donde pudiera mostrar su voz. No eran presentaciones glamorosas, pero con cada una aprendía algo: a dominar los nervios, a leer al público, a descubrir cómo su voz podía cambiar el ambiente de un lugar. Esos escenarios improvisados fueron su primera escuela. Su adolescencia estuvo marcada por una determinación creciente, casi obstinada. Mientras trabajaba para ayudar a su familia, continuaba perfeccionando su estilo, componiendo, grabando maquetas caseras y buscando cada oportunidad que pudiera acercarlo a un futuro diferente. Fue durante este proceso que su disciplina comenzó a llamar la atención de quienes lo escuchaban. Había en él una mezcla particular: humildad profunda, sensibilidad emocional y una fuerza interpretativa que hacía que incluso personas que no seguían la música popular se detuvieran a escucharlo. El gran punto de quiebre llegó cuando sus primeras canciones comenzaron a circular más allá de su región. Bendecida lo posicionó como una promesa real, pero su consolidación llegó con una serie de temas que conectaron directamente con el corazón del público. Su voz se convirtió en una síntesis de su historia personal, dura, sincera, marcada por cicatrices emocionales que se transformaron en arte. Con el tiempo, Jason no solo se convirtió en cantante, sino en compositor, empresario y referente cultural. Su biografía es también la historia de alguien que supo reinventarse sin perder su esencia. Desde conciertos multitudinarios hasta entrevistas íntimas, siempre mantuvo la misma línea: hablarle a la gente desde la verdad, desde lo cotidiano, desde ese lugar donde todos compartimos alegrías y dolores. Además de su carrera, su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con su familia y con las nuevas generaciones de artistas que lo veían como inspiración. Creó proyectos, apoyó talentos emergentes y participó activamente en iniciativas sociales, especialmente aquellas relacionadas con jóvenes en situaciones vulnerables, porque sabía por experiencia propia lo que significaba abrirse camino sin ayuda. Y así, entre sencillez, trabajo constante y una sensibilidad artística única, Jason Jiménez construyó un legado que hoy sigue creciendo incluso en su ausencia. Cada capítulo de su biografía parece encajar perfectamente en el siguiente, como si todo, desde su niñez difícil hasta su ascenso imparable, hubiera sido parte de un mismo hilo destinado a dejar huella. Con el paso de los años, su biografía comenzó a tomar la forma de un relato casi cinematográfico, uno donde cada caída era seguida por un ascenso aún más fuerte. Y es que Jason no avanzó gracias a la suerte. Avanzó porque se negaba a detenerse. En entrevistas confesaba que muchas veces pensó en abandonar, especialmente en esos momentos donde la música no daba para vivir y las responsabilidades lo arropaban sin compasión. Pero siempre ocurría algo: un pequeño aplauso, una invitación inesperada, una palabra de aliento que lo devolvía al camino. Cuando finalmente llegó a los grandes escenarios, no lo hizo como un desconocido, lo hizo como un sobreviviente. Su público lo sentía, lo entendía, porque su historia era la de millones. Gente que trabaja duro, que ha sufrido pérdidas, que ha tenido que empezar de cero más de una vez. Por eso sus conciertos no eran simples espectáculos, eran encuentros donde cada verso parecía una confesión compartida.
Su voz, llena de esa melancolía áspera que nace de lo vivido, se convirtió en su sello, pero también lo fue su cercanía. No importaba cuánta fama ganara. Siempre regresaba a sus raíces, visitaba su tierra, saludaba a quienes lo habían visto crecer. Mantenía un equilibrio que pocos artistas logran sostener. Ser una figura pública admirada y al mismo tiempo un hombre sencillo al que cualquiera podía acercarse sin miedo. En su biografía también destacan sus decisiones valientes. Supo transformar adversidades personales en motores creativos. Las dificultades económicas, las dudas, los cuestionamientos, todo se convirtió en material artístico. Y ahí radicaba uno de sus mayores talentos: convertir vulnerabilidad en fuerza, dolor en melodía, incertidumbre en verdad. Además, Jason no era solo un intérprete, era un observador profundo de la vida. Cada letra que escribía parecía estar cuidadosamente tallada para tocar fibras universales. Hablaba de amor, sí, pero también de responsabilidad, de orgullo familiar, de heridas que cuesta cerrar, de sueños que pesan, de sacrificios silenciosos. Su biografía emocional es tan rica como su biografía artística. Todo este recorrido no solo construyó un artista respetado, sino una figura casi inevitable dentro de la música popular colombiana. Hoy, al repasar su historia, resulta imposible no sentir cómo cada etapa, la infancia difícil, los primeros trabajos, los concursos locales, el ascenso lento, los éxitos internacionales, encaja como piezas de un rompecabezas destinado a formar una imagen imborrable. Y mientras su música sigue sonando en hogares, carreteras y celebraciones, es imposible no recordar que detrás de cada canción hubo un hombre que venció al olvido, a la pobreza, al miedo, y que encontró en la música no solo un camino, sino un hogar. Su historia, al avanzar, comenzaba a sentirse como un río que nunca dejó de buscar su cauce. Y mientras más se profundizaba en su vida, más claro quedaba que Jason no solo había construido una carrera, había tejido una identidad artística que trascendía los escenarios. Cada capítulo anterior parecía empujarlo hacia el siguiente, como si la vida misma lo estuviera preparando para convertirse en un símbolo de resistencia y autenticidad. Con el reconocimiento llegaron nuevas responsabilidades, pero también una madurez que sorprendía a quienes lo rodeaban. Muchos artistas, al alcanzar el éxito, se distancian del mundo cotidiano. Jason, en cambio, hacía exactamente lo contrario. Él volvía constantemente a los lugares que lo habían visto crecer. Hablaba con la gente, escuchaba historias, tomaba inspiración de los mercados, de las calles, de los acentos diversos del país. Esa conexión genuina alimentaba su arte y fortalecía la relación con su público. Sus colegas lo respetaban no solo por su talento, sino por su ética. Era conocido por llegar temprano a ensayos, por revisar cada detalle de sus presentaciones, por esforzarse el doble aunque no tuviera obligación de hacerlo. Para él, cantar no era un trabajo, era una responsabilidad sagrada. Había prometido, desde joven, que si algún día lograba vivir de la música, honraría cada oportunidad como si fuera la última. Y esa promesa la cumplió hasta el final. Otra faceta poderosa de su biografía era su relación con el país. Colombia lo adoptó como uno de sus grandes representantes, no solo por sus éxitos radiales, sino por la manera en que hablaba de la vida real, de las luchas diarias que millones enfrentan en silencio. Jason hacía visibles esas emociones que tantas veces se esconden por vergüenza o miedo. En cada canción parecía decir: yo también vengo de ahí, yo también sé lo que duele. Con el tiempo se convirtió en un referente inesperado para jóvenes con sueños similares. Muchos aspirantes lo mencionaban como una inspiración, un ejemplo de que era posible triunfar sin renunciar a los valores ni olvidar la propia historia. Él, consciente de esa influencia, comenzó a brindar apoyo a talentos emergentes, compartiendo consejos, abriendo puertas, recordándoles siempre que el éxito sin disciplina no perdura. Su biografía, lejos de ser una lista de fechas y logros, se transformó en una narrativa viva que aún hoy se siente palpitante. Porque Jason no solo dejó canciones, dejó una forma de ver la vida, una manera de enfrentar la adversidad, un modelo de perseverancia que sigue inspirando incluso después de su partida. Y así, cada vez que su voz vuelve a sonar en la radio o en un recuerdo compartido en redes, la historia continúa, como si él siguiera allí, avanzando en silencio junto al público que lo vio crecer, caer, levantarse y convertirse en leyenda.
Y mientras repasamos cada etapa de su vida, cada lucha y cada triunfo que forjaron al artista y al ser humano que todos admiraron, es imposible no sentir un nudo en la garganta, porque la historia de Jason no es solo la historia de un cantante, es la historia de un hombre que se levantó una y otra vez, que convirtió el dolor en melodía y que, aun en sus momentos más difíciles, siguió regalándole fuerza a quienes lo escuchaban. Por eso, hoy más que nunca, él merece ser recordado con respeto, con cariño, con esa gratitud silenciosa que nace cuando un artista logra tocar nuestra vida sin conocernos. Su legado no se mide solo en reproducciones o premios, se mide en los corazones que estremeció, en las familias que unió alrededor de una canción, en las personas que encontraron consuelo en su voz. Si tú también sentiste alguna vez que una letra suya te hablaba directamente, si te emocionó su humildad, su valentía o su historia, te invito a dejar tu gesto de amor aquí. Comparte tu mensaje, tu recuerdo, tu sentimiento. Acompáñanos a mantener viva su memoria. Y si este homenaje te tocó el alma, no olvides dar like, compartir este video y suscribirte al canal. Tu apoyo permite que sigamos contando estas historias que merecen ser escuchadas, preservando la esencia de artistas que marcaron una generación. Quédate con nosotros y juntos sigamos honrando la vida, la música y el corazón inmenso de Jason Jiménez.